Desde el momento en que la anarquía revolucionaria reemplazó la disciplina colonial y las condiciones económicas llevaron a numerosos mexicanos al hambre y la desaparición, el bandolerismo asumió proporciones increíbles. Durante el primer mandato presidencial entre 1876 y 1880, Porfirio Díaz se empeñó en establecer la paz mediante el control político y militar con perspectivas a perpetrarse en el poder. En los campos resurgieron los antiguos bandoleros y pronunciaban que querían enjuiciar al presidente. Y aunque los mismos podían tener aspiraciones políticas, la prensa oficial los desprestigiaba, asegurando que solo tendían a vivir del robo. Por esta razón se aplicó sin contemplaciones el rifle contra los bandoleros que devastaban los caminos, ignorando su lucha por el cumplimiento de las leyes. Entre los pronunciados contra el dictador Porfirio Díaz se encontraba Heraclio Bernal, el Rayo de Sinaloa, llamado así por el modo de ataque de su grupo. Un personaje que se relaciona con Francisco Villa. Heraclio Bernal nació 23 años antes que Francisco Villa. Nació en 1855 en el estado de Sinaloa, muy cerca de los límites con Durango. Al igual que muchos bandoleros, su historia es una historia trágica, que se inicia cuando es víctima de una injusticia, que lo conduce a ponerse fuera de la ley. Hoy en la mañana, platicando con un gran escritor, un gran novelista que está aquí presente, me preguntó que si iba a participar en la feria. Le dije que sí, que iba a hablar de un bandolero. Y me dijo, como los de ahora. Entonces yo le contesté, no, un bandolero de los buenos. Los de ahora están en el gobierno y son unos rateros que roban por ambición. Y Heraclio Bernal y los bandoleros de la época porfiriana eran bandoleros que actuaban como tales o por necesidad o porque el sistema de la dictadura los había marginado. El caso de Villa es el más ilustrativo de cómo un joven que no encuentra ya una oportunidad para hacer la vida, toma el camino de Abigio, de Asaltacaminos, porque es el camino que le queda. Miren, para poder ubicar el bandolerismo, bueno, bandoleros ha habido en toda la historia de México, de la época colonial. En aquel entonces el equivalente a los bandoleros eran los indios irreductibles, los indígenas que no aceptaban el tutelaje de las misiones españolas, y esos indígenas se dedicaban a sobrevivir como podían, pero perseguidos permanentemente por la autoridad colonial. El bandolerismo durante la época porfiriana tiene una característica constante en todos o en la mayoría . Heraclio Bernal fue uno de los precursores de la Revolución Mexicana. Él estaba en contra del gobierno de Porfirio Díaz. A diferencia de nuestros demás bandidos,
Él tenía una causa política, por lo que él estaba más alejado de la delincuencia. ¡Viva México! ¡Adelante! En 1885, desde San Ignacio, en el estado de Sinaloa, lanzó el Plan de la Rastra, en el que sostenía la emancipación de los municipios como cuarto poder del Estado. El patriotismo, la honradez, la lealtad y la decisión para el desempeño de los puestos públicos y la unificación de los mexicanos contra toda invasión extranjera. Yo creo que esas proclamas políticas más que nada responden a reafirmar un liderazgo, ¿no? A construir una imagen de una gran confabulación y de relaciones. Más que nada es crear la imagen de que hay lazos, de que la gente puede seguir adelante, de crear de una u otra manera una expectativa respecto a la gente que lo acompañaba, ¿no? ¿Cómo logras tú que 200 personas en determinado momento te sigan, ¿no? Tú tienes que demostrar que tienes relaciones de gran alcance, ¿no? En 1887, al mando de su ejército restaurador, se proclamó contra el sistema federal mediante el Plan de Conitaca. Y ese plan de Conitaca, pues ahí insiste sobre la necesidad de que prevalezca el Estado de Derecho y la Constitución de 1857, pero también hay elementos que nos hablan de un nacionalismo y que también incluye una pretensión de que haya una reforma electoral que elimine la injerencia del Estado en la celebración de los comicios, y por el otro lado también tenemos que está empujando por una reforma agraria de alguna manera. Él hacía un llamamiento a los militares y a todo insurrecto para unirse a la causa contra el dictador. Es una acusación de la corrupción, de la inseguridad, del enriquecimiento de los que debieran cuidar los intereses de la nación y del Estado, de que están obrando fuera de la ley, con esas maneras de descuidar la seguridad de los pobladores. El 31 de octubre de 1887 se publica una circular en la que ofrecen 10,000 pesos por la captura de Heraclio Bernal. El presidente Díaz, decidido a instaurar la paz porfiriana a toda costa, comisionó al general García a la campaña contra Bernal. Heraclio, que conocía el terreno como la palma de su mano, se burló de las tropas de García que lo persiguieron sin poder darle alcance por más.